Muy buenos días. Muchísimas gracias a todos los que esta mañana nos acompañan en nuestro webinar del mes de octubre. El día de hoy vamos a platicar un poquito sobre el mercado de granos forrajeros y de harina de soya, para lo cual tenemos como invitados a dos colaboradores de StoneX que nos van a platicar sobre este tema bastante relevante en las engordas, en las lecherías, en las diferentes segmentos de las unidades de producción pecuaria, de las cuales nosotros formamos parte. Para comenzar, pues vamos a platicar un poquito de lo que es la AMLAC. La AMLAC es una asociación nacional de productores que agrupa a lecheros, que tiene sus antecedentes en la Asociación Nacional de Ganaderos Lecheros ANGLAC, un organismo que existió durante 43 años. Nuestra finalidad es promover el desarrollo sostenible de la producción lechera y rentable de la leche, además de ser una voz líder y pertinente ante las diferentes instancias del sector público y privado relacionados con las actividades en las cuales nos desenvolvemos. Como les decía, en esta ocasión contamos con la participación del licenciado Raúl Félix de León Martínez, de StoneX. Raúl es licenciado en informática por el Instituto de Tecnológico de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Se ha desempeñado en el sector público y privado para empresas dedicadas a financiamiento y comercialización. Desde hace 8 años trabaja para StoneX, enfocado en el desarrollo de empresas agropecuarias en alta dirección, planeación estratégica, desarrollo de proyectos productivos y administración de riesgos en precios, mediante cursos especializados en México y Estados Unidos. Actualmente es consultor de administración de riesgos en México para StoneX. También nos acompaña el médico Fernando López Martínez. Fernando es médico veterinario por la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma de Nuevo León, con la cual también tiene un posgrado otorgado por la Facultad de Contaduría Pública y Administración. Cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector financiero. Desde 2018 se incorporó al equipo de StoneX, donde da seguimiento al manejo de commodities agropecuarios como el mercado de algodón, ganadería y consumidores de granos forrajeros, ofreciendo consultoría en administración de riesgos mediante el uso de instrumentos financieros. También actualmente se desempeña como consultor en administración de riesgos para México de StoneX. Sin más preámbulos, quisiera dejarles la palabra a ellos para que nos comiencen a platicar un poquito de este tema bastante interesante. Muchísimas gracias, Fernando y Raúl, por acompañarnos. Muchas gracias, Octavio. Voy a empezar a compartir la pantalla, permítanme. Ya se va a ir completa, ¿verdad? Excelente. Muy bien. Entonces, lo que nosotros hacemos aquí en StoneX, buenas tardes, es tratar de proveer a nuestros clientes de información para que puedan tomar una base o una decisión sustentada, ¿no? Manejamos dentro de nuestros programas el programa integral de administración de riesgos, en donde con esto llevamos a nuestros clientes a tener un programa de administración. StoneX se remonta desde 1924, estamos cumpliendo este año 100 años, en donde a través de un crecimiento orgánico se juntaron las empresas Saul Stone y Farmers Commodity Corporation, que eran cooperativas de Estados Unidos, y se integraron para crear la empresa FS Stone. En el 2019 se fusionaron con la empresa International Asset Holding Corporation, y hemos venido creciendo ahora con un nombre corto ahí en StoneX. No hemos perdido nuestro ADN y el enfoque en el mercado agrícola, que es la parte de la Farmers Commodity Corporation. Tenemos más de 32,000 clientes en 180 países a través de 2,900 profesionistas en 70 oficinas a nivel mundial. Y para la parte de Latinoamérica, la oficina se basa en Miami, en donde nos atienden todos en habla hispana, mexicanos, venezolanos, cubanos, que ya los pueden conocer o ya los han conocido. Y en la parte de México estamos Raúl Félix y su servidor. Atendemos a todos los commodities listados en bolsa, los cuales se presentan a continuación, a destacar la parte de agricultura, los energéticos, lácteos como tal en productos de importación de lácteos para hidratación, metales preciosos, bases, la parte de ganadería, el ganado flaco y el ganado gordo, y los valores internacionales.
StoneX nos pueden encontrar en Nasdaq con las siglas SNEX, y lo que hacemos es proporcionar a nuestros clientes de todo el mundo una amplia lista de herramientas y servicios financieros personalizados para ayudarles a proteger sus márgenes y administrar la volatilidad. Tenemos dos fuentes de cómo agregar valor a las compañías, y la primera, y para nosotros la más importante, es la parte de la consultoría. El segundo término está la parte de ejecución en los instrumentos financieros, en donde somos socios liquidadores directos de todas las bolsas. Si destacamos la parte de consultoría, todo va acompañado de entrenamiento, análisis de mercado, una toma de decisiones. Monitoreamos los mercados, les proveemos de una plataforma de inteligencia de mercado donde pueden descargar y revisar todos nuestros reportes, y los que están los que son públicos, pero de forma sintetizada. Tenemos experiencia para cubrir sus riesgos y los ayudamos a crear una política de administración de riesgos para establecer cuándo comprar, qué volumen, qué importe, y dejarlo plasmado en una política para que no puedan tener fallos y errores en la parte de ejecución. Para este servicio de consultoría sí tenemos un cobro mensual que va desde los $600 hasta los $3,000 de forma mensual, dependiendo del grado de integración que nos quieran en su empresa. En la parte de corretaje tenemos el servicio de acceso directo a las diferentes bolsas de mercados, ejecución sin intermediarios, somos socios liquidadores directos. Tenemos, ustedes tendrían estados de cuenta diario donde se reflejan su posición contra el mercado. Todos nuestros brokers están registrados ante la National Future Association y tenemos servicio 24 horas. Para la parte de corretaje es una apertura, no tiene costo, es una apertura de cuenta y es cero costo. ¿Qué se requiere para abrir una cuenta? Para personas morales y físicas, los podemos abrir. En las personas morales, acta constitutiva de la empresa que muestre la junta directiva, que tenga los socios y accionistas propietarios con el más del 10%, identificaciones oficiales, RFC, estados financieros del 2023 y parcial 2024, y el acta constitutiva puede incluir los primeros 3 puntos. Las personas físicas se exime la parte del acta constitutiva. Y como les decía, para este tema no hay un costo de apertura. Estos son nuestros datos. Como quiera, ahorita nos vamos les vamos a dejar las presentaciones para que las tengan. Voy a cambiar de presentación en este momento. ¿Me avisas, Octavio, si ya se ve la pantalla otra vez en forma completa? Perfecto, Fernando. Yes. Ahora sí, vamos a revisar la información que ha pasado en el mercado y por qué tenemos ahora estos movimientos en los precios. Lo único que sabemos es que el mercado no está quieto y encuentra información tanto fundamental como técnica para poder hacer unos movimientos y mantenerse en este dinamismo que mantienen los precios. Si vemos el futuro del maíz de forma histórica, veníamos de bajos en el 2020, alrededor de $300, $303 el bushel, y vivimos un ciclo de expansión en el 2021 cuando vino China a comprar granos en Estados Unidos, incrementó sus inventarios de cerdos después de la fiebre porcina africana, y eso trajo niveles de precios altos. Hacia adelante, el 2022 fue la guerra Rusia-Ucrania, que fue la vela más importante que vemos en el mercado, y hacia 2023, finales de 2022, 2023 y lo que ha pasado en el 2024 ha sido una recuperación de estos dos eventos que hemos tenido altos, y el mercado ha estado tratando de lidiar con estos eventos que se han presentado. Si vemos de forma, si hacemos un zoom, todavía tenemos una posibilidad de un crecimiento de los precios más bajos que se vieron en septiembre del 360, lo que hoy puede escalar hasta un 460, a un 473 y medio. Esto es lo que nos puede dar esa pauta todavía para poder tener en riesgo a la parte consumidora de maíz. Lo que hacemos nosotros es revisar el mercado. ¿Qué pasó con el reporte de oferta y demanda mundial del mes de septiembre que nos publicó el Departamento de Agricultura? Primero vemos que la producción, vemos como tal que ha venido reduciendo contra el año anterior o el ciclo anterior de septiembre a agosto.
lo vemos reducirse en más de 5 millones de toneladas contra el año anterior, incluso una reducción ligera contra el mes anterior, la publicación del mes de agosto. Sin embargo, los consumos totales se han venido incrementando desde el año anterior, 2 millones de toneladas y 1 millón de toneladas aproximadamente contra la publicación del mes anterior de agosto. Y ahora sí, nos vamos a detalle. ¿Qué está pasando a nivel mundial? ¿Por qué le damos mucho énfasis a los países como Estados Unidos, China, Brasil, Argentina? Es principalmente porque son los principales países productores de maíz a nivel mundial. Estados Unidos, con 385.7 millones de toneladas, es el número 1 en este ciclo de producción, aportando el 32% de la producción mundial. Entonces, lo que pase o deje de pasar en Estados Unidos impacta directamente en los precios del mercado. China, como país consumidor e importador, 292 millones de toneladas métricas, es una base firme, estable contra los años anteriores. De ahí nos pasamos a Brasil, 127 millones de toneladas, tercer país productor a nivel mundial, la Unión Europea, 59 millones de toneladas, Argentina, con 51, Ucrania, 27 millones de toneladas, y a México nos ven con 25 millones de toneladas. Si vemos a detalle la parte de Estados Unidos, hemos visto que han incrementado sus rendimientos, incluso lo están poniendo como rendimientos récord históricos desde que se llevan las cifras de este reporte, en 183.6 bushels por acre. Esto nos daría una producción de 385.7 millones de toneladas métricas, que junto con los inventarios iniciales nos dan un total disponible de 432 millones de toneladas para uso en este ciclo que está arrancando el 1 de septiembre. Los usos que se le dan principalmente, y los hacemos como en terceras partes, el uso forrajero estable, incluso a la alza, en casi 2 millones de toneladas, 148 millones de toneladas la parte del consumo forrajero, incluye la parte de incremento en la parte de producción de cerdos y aves. Sabemos que la res viene un poco complicada en la parte de la engorda, pero también hay consumos considerables y estamos con incrementos récord en producción de cerdo y de ave en Estados Unidos. El uso de semilla industrial y alimento serían 173 millones de toneladas, también muy estable contra el año anterior. El uso del etanol, que es muy relevante para la parte del consumo, son 138 millones de toneladas, vamos a ver un poquito más adelante una lámina, y las exportaciones se mantuvieron estables contra el año anterior en 58.4 millones de toneladas. Hay que llegar a este cumplimiento para poder mantener nuevamente este inventario final de 52 millones de toneladas, que nos representaría contra el uso un 13.7% de los inventarios finales contra uso. Si vemos históricamente, cuando estaban por debajo del 10%, los precios estaban alrededor de $6.54. Estaban elevados contra lo que estábamos viendo, el nerviosismo de no tener esta capacidad de tener menos inventarios para afrontar el nuevo ciclo. No le gusta estar por debajo del 10% y lo impacta directamente el precio. El año pasado, 12.1% este ratio y nos da un precio de $4.65 cada 100 bushel, promedio precio pagado al productor. Para este ciclo, con este incremento que habíamos visto en los rendimientos, se habían disminuido aunque se habían disminuido el ratio, el precio pagado al productor pasó de $4.20 a $4.10 dólares por bushel en la parte del precio pagado al productor en Estados Unidos. Y si vemos qué está pasando en el mercado, el rendimiento nos está dando un 183 bushels por acre, pero los inventarios iniciales se manifestó un reporte el 30 de septiembre con las cifras reales al 1 de septiembre, en donde también nos impacta de forma, si están por debajo, nos impactarían con menos inventarios iniciales que aportarían a la disponibilidad de este ciclo. Y que fue lo que se presentó el día 30 de septiembre. Los inventarios al 1 de septiembre, estábamos hablando de 1.760 billones de bushels, 1.67 billones de bushels,
lo cual representa una caída de 1.3 millones de toneladas métricas contra los inventarios iniciales que habíamos pronosticado en el reporte de oferta y demanda mundial de el mes de septiembre para Estados Unidos, y esto impactó nuevamente al precio a la alza de lunes al día de hoy. Lleva 3 días consecutivos nuevamente el precio a la alza por esta reducción los inventarios iniciales. Si vemos los estimados de los rendimientos, todavía no sabemos cuál es el real. StoneX acaba de publicar el día de ayer, 1 de octubre, que los rendimientos a título de StoneX los presentan en 184 bushels por acre. Es decir, estamos hablando todavía por arriba del 183.6 bushels por acre que presentó el Departamento de Agricultura, y por arriba que lo están dando las cifras tanto de ProFarmer como del doctor Cordonier. Y esto vamos a ver lo que hacia adelante, cómo va a avanzar la parte de la producción y estos rendimientos y afectando nuevamente la disponibilidad. Si vemos cómo viene esta producción en Estados Unidos, al 29 de septiembre, al día domingo de este domingo que pasó, estábamos con condiciones de bueno excelente del 64%, una caída de 1% contra el mes, la semana anterior, pero estamos hablando de más de un 11% contra las mismas cifras que veíamos el año pasado, incluso por de arriba del promedio de los últimos 5 años, lo cual sustenta la parte de que tengamos una mejor producción hacia adelante. Las condiciones de grano maduro están al 75%, ligeramente por debajo contra el año pasado, pero arriba del promedio de los últimos 5 años. Y la cosecha va al 21%, un avance de 7% contra la semana anterior y en línea contra lo que estábamos viendo el año pasado. Esto va a comenzar a presionar la parte de precios y la parte de bases hacia adelante. ¿Por qué? Porque empieza a tener una gran producción Estados Unidos, la cual va a tener que desplazar en corto plazo. Si vemos la parte de sequía, el monitor de sequía en Estados Unidos, tan solo el 25% del maíz, de la población que está con maíz, es la que tiene una afectación real de sequía. Sabemos que la semana pasada penetró un huracán en Estados Unidos, lo cual trajo lluvias, las cuales pueden causar inundamientos y daños en la parte de los cultivos, lo cual no se ha visto tampoco reflejado en la parte de maíz, pero hacia adelante las precipitaciones se ven estables de la semana del 7 al 11, lo cual puede favorecer al avance de las cosechas. Si bien lo que vimos en la parte de la demanda de etanol es un 30% o 33% de lo que es la demanda, la producción se ha venido con un aumento en esta semana del 6.7% con respecto a la misma semana del año anterior, lo cual nos da una idea de que este efecto de la producción de etanol viene hacia adelante con buena producción. Incluso si se autorizan el mandato de incrementar el uso del etanol en las gasolinas de 1.10 a 1.15, pudiéramos tener mayor demanda, lo cual pudiera también complicar los precios hacia el frente. Muy de la mano con los precios del petróleo va a ir siempre la parte del etanol. Las ventas de exportación también han sido estables. Esta semana está ligeramente por debajo del ritmo requerido del Departamento de Agricultura, pero por arriba de las ventas de exportación del año pasado. Como principales destinos de lo que va del 1 de septiembre a la fecha, es México con más de 7 millones de toneladas. Segundo lugar, destinos desconocidos. Cuando vemos destinos desconocidos, nos presentan que es un poco China, esta posibilidad de ver las compras que está haciendo China hacia su país, lo cual siempre utiliza inventarios de reserva, seguido de Japón, Colombia, Panamá, Guatemala. Tiene un buen apertura de mercado comercial, incluso está incrementando ahora la participación España, que la Unión Europea está teniendo problemas y lo vamos a ver más adelante. Si vemos la parte del uso y de oferta de Argentina, vamos a ver que tiene una producción estimada para este ciclo 24-25 de 51 millones de toneladas, las cuales 36 millones de toneladas van a ser para exportación. A la alza contra el año pasado,
en las estimaciones del reporte de septiembre, incluso los incrementos en las exportaciones de 1 millón de toneladas más contra el año anterior. Sin embargo, la Bolsa de Rosario estima que la superficie de maíz para este ciclo pudiera empezar a reducirse un 21% contra la temporada anterior por el evento que estaban presenciando de sequía, aunque esta semana ha tenido un pronóstico de lluvias mejorado para esta semana. Si vemos Brasil, el pronóstico de lluvias es crítico, lo manifiestan en 127 millones de toneladas para esta producción del ciclo 24-25, con exportaciones de 49 millones de toneladas. Pero pudieran tener retrasos las siembras de la zafra, y si se retrasa la zafra, empieza también a retrasarse el tema de la safriña, que es la gran producción que tienen y la exportable, la cual pudiéramos vernos complicados. Incluso la CONAB empieza a publicar estimados preliminares para el ciclo de producción 24-25 en Brasil y lo ven de 127 a 119.8 millones de toneladas, la cual estamos hablando de un 7 millones de toneladas menos que pudiéramos estar disponibles, porque todavía está en curso la parte del clima y el juego del clima en Sudamérica hacia adelante. Como vemos, hay una mejoría en la parte de Argentina para las lluvias del 7 al 11 de octubre, y Brasil se continúa todavía sin precipitaciones o por debajo de lo normal las precipitaciones para Brasil, con los cuales empezarían a tener esta grave complicación en el nuevo ciclo. Si vemos Ucrania, Ucrania es un buen país productor. Después de la guerra de Rusia-Ucrania ha reducido sus producciones de 41 el año 2022-23 a 27, el año anterior 32.5 millones de toneladas, y este ciclo lo manifiestan en 27.2 millones de toneladas. Ellos también inician la cosecha en estos meses de septiembre, pero vemos una sequía persistente, la cual está en Ucrania, y de acuerdo a los estimados que están viendo con la afectación de la sequía, pudieran estar cosechando de entre 22 y 24 millones de toneladas, lo cual nos pudiera tener una complicación en las ventas de exportación, en la producción y en las ventas de exportación que están destinadas en el reporte de oferta y demanda mundial, el cual se actualiza mes a mes. Este mes de octubre se va a actualizar el viernes 11 para que lo tengan ustedes también y estén atentos al mercado. Si revisamos la Unión Europea, aunque tenemos poca información y poco tratado la parte del hemisferio norte de América con ellos, si hay una reducción en la producción, pueden incrementar las importaciones. Y vemos que este ciclo se redujeron 1.5 millones de toneladas contra la publicación de agosto, pero contra el mes de julio se han reducido 5 millones de toneladas la producción de la Unión Europea. Y con esto apenas están incrementando las importaciones, la cual puede tener una mayor participación si ven esta complicación hacia el frente. También sabemos que Europa ha autorizado las importaciones de 2 variedades de maíz transgénico para el uso de alimentos y la parte de ganadería, así también la parte del tipo de cambio euro-dólar, que ha estado fuerte el euro y puede venir a comprar maíz con un buen presupuesto que puedan tener ellos de Estados Unidos, lo cual es factible a la... Si revisamos en China, la producción ha estado muy estable, 292 millones de toneladas, con importaciones que están reduciéndose en 2 millones de toneladas para este ciclo de agosto contra septiembre en la publicación, lo cual nos deja una duda todavía si va a tener una buena producción, incluso por arriba de estos 292 millones de toneladas hacia adelante, y va a requerir maíz de importación. Revisando hacia el frente, ¿no? Ellos mantienen inventarios finales de 211 millones de toneladas. Estamos hablando de un 67.5% de inventario final contra uso, lo cual manifiesta como tema político y de reservas del país, los cuales ellos no salen a exportar, ellos necesitan importar para mantener estas reservas altas, lo cual pudiera estar, porque han estado más altas, arriba del 70-73%, y si requieren algo o ven algo de riesgo hacia futuro, pudieran comenzar a reactivar las compras, pero contra el reporte anterior cayeron 2 millones de toneladas y esto afectó un poco la tabla de oferta y demanda mundial. Ahora bien, ¿cómo nos ven a México?
con una producción de 25 millones de toneladas, pero con importaciones de 22.5 millones de toneladas. Y si vemos, las importaciones han venido con un incremento firme que ha estado demandando ustedes, el mercado de los consumidores, el uso forrajero que le ha estado presente en el mercado. Desde el 2012 ha tenido un incremento de 11 millones de toneladas a 29.3 millones de toneladas el uso forrajero, llámese lechero, ganado de engorda, producción de cerdo y aves. Todo este incremento ha sido firme en los últimos 10 años, lo cual en cuanto a la parte de producción ha estado más estable. Si vemos cómo viene México en la parte de la producción, no vemos problemas para la parte del Bajío. Tamaulipas también está firme. Sin embargo, Sinaloa lo vemos todavía estimando estas intenciones de siembra, si va a tener agua en las presas para poder tener al menos la misma producción que se tuvo el ciclo anterior. Y Chihuahua, que está ligeramente saliendo apenas de estas condiciones secas, que están empezando a llegar las lluvias tarde para Chihuahua, y con reducciones importantes contra el año anterior también. Por lo cual, vemos que se recuperaron como quiera de 22.7 millones de toneladas el ciclo anterior, la producción para México, hacia 25 millones de toneladas, aunque todavía está en duda la parte de Sinaloa y Chihuahua, que es una buena participación a nivel México. Revisando para nuestros clientes, lo más importante que vemos son estas dos gráficas, la gráfica de estacionalidad y la gráfica de percentiles, en donde nos indican el comportamiento histórico, tanto en el promedio de los últimos 5 años, que es la línea en color negro, como el promedio de los últimos 3 años, que es la línea en color azul, que la vemos también elevada por los dos eventos que habíamos visto anteriormente, la guerra Rusia-Ucrania y las compras de importación de China, los cuales manifiestan un patrón de comportamiento estacional que se repite después de cada ciclo. Sabemos que al inicio de la cosecha los precios son los más bajos, estacionalmente hablando, porque sabemos que después a toro pasado todos son muy expertos, pero si vemos la parte de estacionalidad, estas épocas del año es donde hay mayor presión bajista, hay una gran producción, la cual tiene que ser desplazada. Conforme se van agotando estos inventarios, comienzan a tener un incremento en los precios y conforme se asegura la siguiente cosecha, los precios retroceden. Vemos como segundo nivel de compras que nos dicta es el noviembre, que es finalización de la cosecha en Estados Unidos. A finales de febrero vemos un pico estacional bajo que también nos dan en marzo, nos dan la intención de siembra del siguiente ciclo, pero aquí comienza a ver el riesgo climático, que lo llamamos todos los años, que si se va a dar toda esta siembra, se va a materializar para después, alrededor del 4 de julio, esta semana, los precios caen al momento de tener una siembra total, publicada en el Departamento de Agricultura con los productores, cuál fue la siembra real y las condiciones de cultivo. Si todas estas dos son altas y con condiciones de cultivo buenas, los precios estacionalmente vuelven a caer hacia el mes de julio, hacia adelante el nuevo ciclo. Y si nos combinamos las dos gráficas, en donde estamos en el mes de septiembre, inicios del mes de septiembre, y vemos que los precios están tocando los precios 10% bajo del promedio de los últimos 5 años, en donde vemos como la franja blanca, como el promedio de los últimos 5 años, es decir, las mayores repeticiones que ha tenido el mercado, un 5.25, los precios ejercen una presión para llegar nuevamente al promedio. Duran solamente el 10% del tiempo en la parte alta y en la parte baja para poder forzar nuevamente a precios en la media. Y estas dos gráficas las ponemos en su política de administración de riesgos y las hacemos que se den para consultarlas y detonar la compra de las coberturas o la compra del grano en físico de forma de administración de riesgos. Si vemos otro detonante
que está externo en la parte que hemos visto propio del maíz, son los fondos, los cuales pueden llegar a cotizar a la alza el precio o llevarlos a cotizar a precios bajos, dependiendo del grado que quieran ellos meter en la rentabilidad. Tan solo hace un mes, el 3 de septiembre, estaban 200,000 contratos cortos en su haber. Estábamos alrededor de 200,000 contratos cortos. En tan solo un mes se han salido de 150,000 contratos y mantienen ahora una participación con una tendencia alcista, con algo que ellos solamente les interesan los rendimientos. Ellos están jugando en la parte de la bolsa como fondos, inversión y inversiones, los cuales, si hay una nota alcista o bajista, la pueden potencializar con la entrada o salida de estos contratos en el mercado. Lo cual solamente hay que tener una administración y mantener la presión de los fundamentales y técnicos siempre vista con ustedes. Si vemos el contrato de diciembre, vuelve a salirse de este canal lateral que había estado presenciándose alrededor de $4 cada 100 libras a 4.26. Y al momento de tener la noticia de los inventarios trimestrales disminuidos, el día lunes 30 de septiembre, vimos que los precios comenzaron a validar nuevos altos. Incluso hoy en día está revisando un soporte en el promedio móvil de los últimos 100 días y el promedio móvil de los últimos 200 días está muy alto, pero comienzan a hacer estos niveles de resistencia los siguientes para tocar en el mercado del maíz. Como siguiente nivel de resistencia hacia el maíz, vemos el 4.41 y de ahí nos continuaría el 4.52, que sería el promedio móvil de los últimos 200 días. Hacia abajo creo que sigue estando muy fuerte la presión, incluso cuando hay cambio, cruce en los promedios móviles, nos indicaría un cambio de tendencia y de confirmarse esto, los precios estarían a la alza. Si vemos el tipo de cambio también reacciona ante los diferentes movimientos y es un base de la fórmula del precio pagado en México. Hacia adelante vemos el cambio de reforma del Poder Judicial, la calificación de crediticia en México, que aunque ya nos ratificaron como sin cambios, todavía está presente este riesgo. La nueva administración, cómo va a venir el paquete tecnológico, cómo van a tratar la parte de la deuda de Pemex y las elecciones de Estados Unidos hacia adelante también nos indicaría algo de riesgo en la parte de tipo de cambio. Como resistencia vemos el $20 que no le gustó, incluso hoy cotizando alrededor de 19.30, 19.40. Si vemos en cuestión de bases, tenemos mucha información que les puede proveer a ustedes, tanto para la parte de puertos marítimos, cómo están las bases en Santos, en Paranaguá, en el Golfo de Estados Unidos o en Argentina, y cuánto te costaría traerlos al Golfo de Veracruz, en la parte de México. Igual cada productor, si están a nivel de Centroamérica, también pudiéramos hacer algún efecto para poder ayudarlos a construir una base del origen hacia su punto de destino. ¿Y cómo tenemos esto? En Estados Unidos, les recuerdan que les dije que estábamos con nuestra base o nuestro ADN en las cooperativas agrícolas en Estados Unidos. Cada punto es una cooperativa agrícola, la cual tenemos una base de datos en donde tenemos puntos de exportación hacia México vía tren carrusel, las cuales usamos como referencia para llevarlas hacia México vía tren carrusel. Y como ven, afuera de las zonas de consumo, que serían la parte, los bases más azules, es donde están las bases de consumo. Aquí hay engordas de ganado, aquí hay cerdos, producción de cerdos en la parte de las Virginias o las Carolinas. Y esto nos indicarían que en la base de consumo son las bases más altas, están por arriba del futuro, pero cuando estás fuera de la zona de consumo, las bases se cotizan por debajo del futuro al frente, que estamos ahorita en el mes de diciembre, y hasta $70 por debajo. El tema es de trasladarlas a las zonas de consumo para que tengas una paridad. Y hacemos este ejercicio de tomar 3 zonas de consumo en Estados Unidos, 3 zonas de exportación, y lo llevamos vía tren carrusel semana a semana,
en la parte de ventas como si fueran una importación, no una base de cotización. Esta es una base de importación de granos, como si ustedes tuvieran un tren carrusel, la cual pudiera tener una fuerte, una presión contra su comprador. Este es punto de indiferencia. No estamos hablando de que tenemos un grano o que nosotros te vamos a proveer del grano. Estas referencias, punto de indiferencia en zonas de consumo, como lo son Torreón, Monterrey, San Luis, San Juan de los Lagos, Guadalajara, Hermosillo, tenemos Querétaro, Cuautitlán, la parte del Distrito Federal, y con esto, y Celaya. Semana a semana hacemos esta información y proveemos de gráficas hacia adelante de cómo pueden estar las bases en los meses siguientes. Por ejemplo, hoy tenemos bases ya hasta marzo 2025 estimadas si los compran el día de hoy en puntos de origen. Y bueno, hasta aquí son mis comentarios, no sin antes invitarlos a un evento que tenemos anualmente, Perspectivas de Mercados Agrícolas e Industriales en el 2025, la cual va a ser del 2 al 4 de abril en la ciudad de Panamá, y les vamos a dejar nuestros datos, así como nuestras presentaciones. Y ahora cedo la palabra a nuestro compañero Raúl Félix. Adelante, Raúl. Sí, gracias, Fernando. No sé si tengan alguna pregunta o seguimos Lo con la... dejamos al final. El dejamos hasta el final, Raúl, si eres tan amable. De acuerdo. Un segundo. ¿Ya se ve mi pantalla? Correcto, Raúl. Sí, ok. Correcto, Bueno, Raúl. bueno, buenas tardes ya. Ya son tardes para todos. No voy a prender ahorita mi cámara porque para no consumir tanto ancho de video, vamos a hablar rapidito de la parte de lo que es el frijol y la harina soya, que puede ser pues complementario para la parte de lo que son los insumos, ¿no? En las necesidades de ustedes. Bueno, primero, entremos en materia de la parte de soya. Tendríamos que analizar cómo viene y cómo está o qué factores están afectando primero al frijol soya y bueno, para ver qué repercusiones pudiera tener en la harina, ¿no? Primero, esta es una gráfica de hace unos minutos, hace un par de minutos, donde la harina de soya se cotizaba sobre niveles de 3.43.70. Veníamos en una banda, primero estábamos en una banda de los precios de la harina de soya sobre que habíamos puesto como un soporte en $300 y un máximo de 330. Eh, Tomando un impulso pues algo fuerte a partir de lo que fue el 27 de septiembre, viendo algunas afectaciones que pudieron haber en algunas plantas, sobre todo por lo del huracán que estuvimos viviendo, y bueno, eso le dio soporte a la parte del precio y estamos viendo ahora un regreso en la parte de lo que son los precios. Primero, inventarios trimestrales dentro de lo esperado para el frijol soya. ¿Sí? El mercado esperaba alrededor de 340, el reporte salió en 342 millones de buches y el rango estaba entre 3.23 a 4.43, entonces, con pocas sorpresas para lo que es la parte de la soya, a diferencia del maíz, y bueno, esto al final no repercutió mucho en la parte de lo que son los precios del soya y la harina soya. La calificación de cultivos disminuye un poco, lo vamos a ver. El huracán Helen ha generado algo de daños en la parte sur de los Estados Unidos, generado inundaciones, como lo platicó algo Fernando, pérdidas de electricidad, y bueno, esto fue lo que generó paralizó operaciones en algunas plantas procesadoras, sobre todo la parte en esta parte, ¿no? Está en la zona. Bueno, hay algo también, el paro indefinido de los trabajadores portuarios en los Estados Unidos, que pudiera estar afectando a lo mejor un poco a lo que es harina soya, a diferencia del maíz. Y bueno, hay que analizar y hay que ver para dónde va ese paro, ¿no? ¿Qué puede hacer? Sobre todo ahí, lo que se haría es más que en la parte de los futuros, el fortalecimiento en las bases pudiera ser, ¿no? El ataque o el recrudecimiento
del conflicto que hay en Medio Oriente sobre Irán e Israel. Eso también da soporte a lo que son las partes de lo que es la parte del frijol soya y bueno, ayuda a todo el complejo soya, ¿no? Y el reglamento sobre todo esto para la harina de soya, ¿no? El reglamento europeo que estaba en análisis contra lo que es la deforestación, o sea, sobre todo hay que comprobar que estos cultivos, de donde vienen, de su punto de origen, tienen una trazabilidad y sobre todo viene de terrenos que no están siendo deforestados, ¿no? Esto ha generado controversias. Hoy, bueno, lo que es la implementación de este acuerdo se está postergando un poco, la Comisión Europea lo está evaluando. Sin embargo, esta implementación puede generar problemas a la industria de la alimentación balanceada, sobre todo en la parte animal, a partir de enero del 2025, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay un marco regulatorio, medidas de control claras, ¿sí? Que pueden ayudar para la posibilidad de la logística. Y entonces, bueno, esto generaría algo en la parte de los precios, ¿no? Y el clima en Sudamérica, como lo dijo Fernando, algo adverso, sobre todo en la parte del desarrollo del cultivo y de la siembra en lo que es Brasil, ¿no? Y analizaremos cada punto. Esto nada más son los puntos generales para ver qué está sucediendo. Primero, como bien lo dijimos, como bien se ha dicho, el reporte del Departamento de Agricultura para lo que es el frijol soya. A nivel mundial se espera una producción de 429.2 millones de toneladas, una mejora con relación a lo publicado el mes pasado y sobre todo en mejor posición que lo que habíamos visto el año pasado y antepasado, ¿no? Producciones rebasando los 400 millones de toneladas de lo que es frijol soya y como lo podemos observar, Estados Unidos representa el 29% de esa producción y Brasil el 39%. Entonces, es interesante para el mercado seguir a la parte de Sudamérica y a la parte de Norteamérica en el desarrollo del cultivo y la producción, ¿no? Porque también Argentina produce el 12% del frijol soya a nivel mundial. En lo que son las importaciones, hay un incremento en las importaciones, sobre todo si lo vemos de hace 2 años, de 167 a 177 millones de toneladas. Esto quiere decir un mayor consumo en la parte de lo que es el frijol soya, ¿no? La parte de la molienda, interesante, la molienda, recuerden que la molienda, bueno, al moler la soya se destina para lo que son aceites y para la parte de lo que es la harina de soya. También hay una recuperación interesante en la parte de la molienda. Hablan de 346, casi 347 millones de toneladas. El año pasado, o el ciclo que se cerró 23-24, fueron 330 mil y mucho mejor que el antepasado de 315. Y aquí podemos observar cómo la parte de la molienda de soya ha venido creciendo en los últimos 20 años de 175, 176 millones de toneladas a 346 millones que se estima para lo que es el ciclo 24-25. Este reporte o estos números son oficiales, se actualizará el 11 de octubre por el Departamento de Agricultura. Ahora, la parte de los inventarios finales, bueno, inventarios finales un poco más cómodos o mucho mejor, más cómodos que hace 2 años, de 100 millones a 134 y en comparación con el 23-24, 112 millones. O sea, una mejora en la parte de lo que son los inventarios y eso da cierta tranquilidad a quien consume la parte de lo que es el frijol soya, ¿no? Para la parte, como dijimos, como bien lo mencionamos, Brasil es un importante productor de la parte de lo que es soya y para el interior están hablando, el Departamento de Agricultura hace sus estimaciones muy cerca de los 170 millones de toneladas, 169 mejorando lo del año pasado de 153. Aquí se ubica como la cosecha más grande en los últimos 20 años para lo que es Brasil, ¿no? O sea, una cosecha interesante que se espera para el próximo ciclo, 24-25. En la parte de molienda, la molienda se mantiene en niveles de 54 millones de toneladas. Y la parte de lo que son las exportaciones de frijol soya, sí se espera un incremento a 105 millones de toneladas versus el 2022-2023. Y aquí podemos observar, cuando hablamos de la parte de molienda,
cuánto se puede destinar para la producción de harina de soya en lo que es Brasil. Hablan de casi 42 millones, 41.6 millones de toneladas, lo que esperan de producción para harina de soya, ¿no? En cuanto a la producción, hay números en el interior de Brasil que no concuerdan todavía con el Departamento de Agricultura. Lo que se está viendo es retrasos en el avance de siembra. Generalmente lo que es septiembre y octubre debe ser llovedor, pero vienen con tiempos secos y esto no ha permitido que se avance mucho la parte del avance de las siembras. Y bueno, que esto pudiera retrasar también lo que es la safrinha en el maíz, como ya lo comentó Fernando. La CONAB en el interior habla de 166 millones y la estimación del día de hoy de Stonex, de nuestras oficinas en Brasil, hablan de 165 millones de toneladas por abajo de lo que dice el Departamento de Agricultura. Para Argentina se espera una producción de 51 millones de toneladas, mejorando la de el año pasado y duplicando la del año antepasado, ¿no? Que podemos ver. Ahí está cómo se ubica la producción, se ubica como puede ser la segunda más grande en los últimos 5 o 6 años para lo que es Argentina, ¿no? En las importaciones, recordemos que Argentina ha importado frijol, soya, porque la producción estuvo cayendo y sobre todo en el 2022 que cayó drásticamente su producción, ¿sí? Tuvo que importar, ¿para qué? Para procesar esta y hacer la harina de soya y no tener sus plantas por falta de actividad, ¿no? Cerrar las plantas. En la parte de lo que son las importaciones, la parte de las importaciones de soya, ahí lo podemos ver, la parte 6 millones de toneladas. Sí hay una reducción en las importaciones de 9.2, 9.1 del año antepasado, ¿no? En lo que es la molienda se espera una molienda sobre 40 millones de toneladas, mejorando todavía lo del año pasado y superando por casi 10 millones de toneladas el año antepasado, y lo pueden ver esa molienda, cuánto se espera para lo que sea harina de soya, ¿no? 31.2 millones de toneladas, esperan volver a recuperar una molienda más o menos normal de lo que habían hecho los años pasados, ¿no? Y recuperarse de la caída que han tenido en el 22 y 23. Como Fernando ya les dijo, bueno, sigue siendo factor crítico el clima y sobre todo en la parte de lo que es Brasil, podemos ver el centro de Brasil, la provincia de Mato Grosso con pronósticos de temperaturas por arriba de lo normal y precipitaciones escasas o por abajo de lo normal, y eso va a seguir dando fortalecimiento por lo pronto a lo que son los precios tanto del maíz como la soya en la cuestión de futuros, ¿no? Para lo que son el clima también en Argentina, temperaturas por arriba de lo normal. Sin embargo, en Argentina ya se empiezan a ver pronósticos para lluvias por arriba de lo normal en algunas zonas, y eso da un respiro al país de Argentina, no tanto en la parte de lo que es maíz y soya. China es el gran consumidor de muchas de las materias primas. China espera una producción muy estable a lo que ha hecho los últimos años, 20.7 millones de toneladas. Como podemos observar, ahí está la tabla de lo que son la producción de China, manteniéndose en niveles conforme a lo que ha hecho los últimos años, ¿no? De producción. Las importaciones para lo que es el frijol soya en China, están hablando de 109 millones de toneladas, por abajo un poco solamente de lo que es el 23-24 de 111, pero mucho mejores que el 22-23 de 104.5. Recordemos que China, en materia de organismo genéticamente modificado, ha hecho la tarea a los últimos años y ha empezado a autorizar la siembra de material transgénico, tanto para maíz como para soya, ¿no? Y eso puede ayudar a que en un futuro pueda subir más su producción, ¿no? En la parte de molienda esperan estar utilizando alrededor de 103 millones de toneladas, algo acorde a lo del año pasado, sí, y superando en 4 o 5 millones de toneladas lo de hace 2 años del 22-23, ¿no? En la parte de lo que es la harina de soya, China, esperando una producción récord en los últimos años, como podemos observar, 81.6 millones de toneladas, un crecimiento enorme en lo que es la producción de harina de soya, que hace 20 años estaba ubicada en 24 millones y hoy ya un nivel muy alto de 81.6 millones de toneladas
para lo que es China, ¿no? ¿Qué es lo que está motivando? Podemos ver que en la gráfica del lado izquierdo podemos ver los precios de rentabilidad por cabeza en la parte de lo que son cerdos, donde ya se empezaron a recuperar a partir del mes de marzo, ¿sí? Sin embargo, el margen o el promedio de la parte de lo que son los precios de las importaciones de soya contra esto están dejando poca rentabilidad todavía, con rentabilidades negativas para lo que es China. Entonces, se debe de esperar un fortalecimiento en la parte del lato porcícola en China para que esto vaya ayudando también en cuestión de la parte de lo que son precios, ¿no? Ahora, en los Estados Unidos, el frijol soya se espera, o la superficie sembrada, 87.1 millones de acres, que esto es 35.2 millones de hectáreas, con rendimiento promedio de 3.58, estaría llevando a una producción para los Estados Unidos mucho mejor que la del año pasado, de 113 a 124, casi 125 millones de toneladas. La parte del uso de molienda, lo que es el uso en los Estados Unidos, 66 millones de toneladas, creciendo en los últimos años, 4 millones de toneladas del año pasado y 6 millones del antepasado, ¿no? En la parte de lo que son las exportaciones de frijol soya, manteniéndose sobre los 50 millones de toneladas, superando lo del año pasado, 23-24. Se espera un mayor consumo por parte de quien necesita la parte de soya, alrededor de 4 millones, y eso puede ayudar a mantener las exportaciones por arriba de los 50 millones de toneladas. Al final del tiempo se habla de inventarios finales con esta tabla, la tabla presentada en septiembre, de alrededor de 15 millones de toneladas, y precio pago al productor ubicándose en niveles de 10.80, 3.96. Como podemos observar, a mayor disponibilidad, en precios menores, podemos observar en el 22-23, cuando el inventario final contra uso era solamente del 6.1%, menos del doble de lo que estamos viendo hoy. Los precios rondaban en pago al productor arriba de los $14 por bushel, ¿no? Y hoy ya ajustando los precios con mayores inventarios, mejores inventarios todavía, que ayudaron el año pasado, y bueno, se esperan todavía mejores inventarios para este año, y eso lo que hace es que baje el nivel de precio para pago al productor. Interesante lo que pueda venir también para el ciclo 25-26, sobre todo en la ecuación que dé el maíz. En febrero de cada año, en Washington, se hace un foro por parte del Departamento de Agricultura, y ahí es donde anuncia por primera vez qué espera para el nuevo ciclo. Entonces, bueno, aquí va a ser interesante este foro de febrero, porque los precios del maíz han caído drásticamente por abajo del punto de equilibrio del productor americano, ¿no? Se estima que pudiera estar reduciendo su superficie, porque en cuestiones, o hay una premisa que dice que el mejor remedio para los precios bajos son precios bajos. Y esto motivaría a algunos productores a cambiar de cultivo, que pudieran estarse yendo a soya, algodón. Sin embargo, también los precios son bajos, ¿sí? O definitivamente dejar las ciertas tierras en reposo, y esto pudiera incrementar la superficie. Entonces va a ser interesante cómo se presente estos reportes en el mes de febrero para el ciclo 25-26, ¿no? Por lo pronto, los cultivos, ¿por qué se habla de una muy buena producción? Porque la condición de cultivo se mantiene igual que la semana pasada, en un 64% del cultivo de bueno a excelente, por arriba del promedio de los últimos 5 años, que es el 57%. Podemos observar que la línea azul se mantiene dentro del rango alto de las condiciones de cultivo, y cada vez avanzando más en una cosecha que hoy en día ya está al 26%. Las estimaciones de rendimientos para el mes de octubre, StoneX ya está hablando de 53.5 bushels por acre, otro de los analistas 51.5. Veremos cómo el Departamento de Agricultura pudiera mantener la parte de septiembre o mejorar todavía sus rendimientos para ver una posible aumento en lo que es la producción. Ya se lleva el 26% de la cosecha. El promedio de los últimos años es el 18%. Esto quiere decir que va con buen avance, mejor avance que el año pasado, y esto nos daría que
que muy posible para la tercera semana de octubre pudiéramos estar ya por arriba del 50% de la cosecha. ¿Y esto qué representa? Esto representa que cada vez más, conforme vaya avanzando la cosecha, se acota la parte de siniestros en cuanto a clima, ¿no? Tendría que ser un clima muy adverso o vientos muy fuertes para empezar a disminuir lo que es la producción. Es decir, conforme vayamos avanzando y acercándonos a esta fecha y llegando a un porcentaje por arriba del 50%, cercano al 50%, esto reduce las posibilidades de afectaciones graves en la parte de lo que es rendimiento. Entonces, los números que dice el Departamento de Agricultura, tanto en rendimiento como en producción, se vuelven más tangibles, ¿no? Entonces, bueno, es interesante que pasen los siguientes 15 días, 15, 20 días, para ver lo que es el avance de cosecha. Por lo pronto, para los próximos 6 a 10 días, temperaturas altas y pronósticos de lluvia escasa, tiempo cálido y seco, y esto lo que va a permitir es que avancen a un ritmo un poco más acelerado lo que son las cosechas, ¿no? Para los Estados Unidos. Las exportaciones, primero podemos ver la parte de exportaciones de soya. El ciclo empezó la primera semana de septiembre. Las barras azules nos muestran semana a semana. La línea más clara nos dice cómo estuvo el año pasado y la línea marrón, el estimado del Departamento de Agricultura. Hoy las ventas están 7% por abajo de lo estimado del Departamento de Agricultura, no están tan mal. Se ha vendido el 35% de soya, alrededor de 17.5 millones de toneladas, y el estimado total al final del ciclo para el 31 de agosto del próximo año sería alrededor de 50.3 millones de toneladas. Para lo que son las ventas de exportación, ¿quiénes son los principales destinos a la fecha? Ha sido China. Destinos desconocidos, Fernando les decía que cuando hablan de destinos desconocidos, el mercado lo relaciona con China. Sin embargo, muchos de los que están dentro del concepto desconocidos, puede que en algún futuro lejano o cercano pudieran estar haciendo cancelaciones. Y bueno, por lo pronto, China es el principal comprador de lo que es el frijol soya, seguido de México y después de Japón. En cuanto a la parte de harina de soya empieza la primera semana de octubre y termina la última de septiembre. El reporte apenas va a salir, eso va a actualizar el reporte esta semana, pero como lo podemos observar, lo que es el ciclo 23-24, que ya se está cerrando, que ya se cerró, superando lo que se hizo el año pasado y quedando un poco por abajo de las expectativas del Departamento de Agricultura, solo un 3%. Las ventas a la fecha hablan de miles de toneladas, son miles de toneladas, y el Departamento de Agricultura solamente muy en sintonía, quiere decir que se cumplió con el objetivo de las exportaciones, y podemos ver los principales destinos de harina de soya de los Estados Unidos fueron Filipinas, después de México, ¿no? Entonces, eso muestra una parte de solidez de ventas en la parte de lo que es la harina de soya. Ahora, la estacionalidad de los precios, y esta estacionalidad nos gusta presentarla para dar una idea de qué es lo que puede hacer un mercado. Recordemos que los mercados, sobre todo de commodities agrícolas, son cíclicos. Cíclicos porque tienen un tiempo para preparar la superficie, un tiempo de siembra, un tiempo del desarrollo del cultivo. También tienen sus momentos para lo que es el llenado de vaina, en este caso, o grano, depende de la materia prima. Y luego viene la parte de etapa de comercialización, ¿no? Y entonces se hacen, o hacemos nosotros en StoneX, hacemos estas gráficas. Estas gráficas se hacen con el promedio semanal de los cierres al viernes. Entonces, nos da una tendencia de cómo se pueden estar comportando la parte de lo que son los precios. Podemos observar para el frijol soya el promedio de los últimos 3 años y el promedio de los últimos 5 años, ¿sí? ¿Dónde vemos los precios podemos ver los precios más altos? En la parte de lo que es marzo, abril y mayo, estacionalmente, por todo lo que se está presentando y cómo viene o cómo se puede sembrar la parte del cultivo, ¿no? Lo que es el frijol de soya, qué tanta humedad hay en el suelo, qué tanta sequía puede afectar, y bueno, eso al final del tiempo todo eso es volatilidad y le da
le da fortaleza a lo que son los precios. Hoy en día están tomando niveles interesantes, siguiendo algo del fortalecimiento de la parte de lo que es el precio. Sí, con un pequeño desvío o sesgo en lo que vimos los últimos años, con precios más bajos, todavía los veíamos en septiembre y octubre, la parte de lo que es la cosecha, ¿no? Nos mantenemos en la banda del 30% de los precios más altos en los últimos 5 años para lo que es el frijol soya y para la harina de soya. Esto es lo que podemos observar ya con una gráfica por cerrar este ciclo, el 23-24, donde hubo un fortalecimiento en los últimos días, en la última semana, que podemos observar de lo que platicábamos iniciando la plática. Y bueno, ¿esto qué hizo? Hizo repuntar e irnos al límite superior de la banda del 30% de los precios más altos. Seguimos estando todavía por abajo de lo que es el promedio. Entonces, hay que programar y hay que hacer algo de administración de riesgos en cuanto a la parte de lo que son los consumos, ¿no? Las bases, que es la segunda variable para nuestra fórmula de precio. Ay, perdón, ahorita, perdón, se vio aquí algo de la parte de los fondos. Antes de pasar a las bases, voy a pasar a lo que son los fondos. Los precios en la bolsa están influidos por factores como oferta y demanda principalmente. También tienen clima, tienen política, tienen guerra, tienen pandemia, todo aquello que nos pueda afectar tanto la producción como el consumo, y también la parte macroeconómica. Pero también tienen la parte de especulación, ¿no? La parte de especulación está dado por los fondos. ¿Sí? Los fondos no les interesa comprar ni un solo gramo de lo que es frijol soya o harina soya. Más bien les interesa tener utilidades y sobre todo tener diversificado su portafolio y, bueno, están presentes en todos los productos que cotizan a nivel mundial, ¿no? ¿A qué podemos observar que han estado haciendo los fondos en los últimos 30 días, tanto en el frijol soya como en la harina de soya? Podemos observar así de manera muy rápida que vemos más cifras azules que rojas. ¿Y qué son las azules? Las azules es cuando los fondos entran a comprar, ¿sí? ¿Y qué es lo que están haciendo aquí? Disminuyendo sus posiciones netas vendidas, ¿sí? Que tenían en niveles altos. Por ejemplo, al 3 de septiembre estaban, de acuerdo a la Comisión de Futuros, estaban alrededor de 146,570 contratos cortos netos vendidos. Es decir, apostando más a una baja que a una alza. Sin embargo, los últimos 30 días, como les decía, han venido comprando y han venido, esta es una parte de cobertura, saliéndose del mercado y acortando sus posiciones netas vendidas. Hoy en día se estima que están casi a una tercera parte de lo hace 30 días, ¿no? 51,017 contratos. En la parte de lo que es la harina de soya, también podemos estar observando cómo han venido comprando posiciones, apostando o fortaleciendo la parte de lo que son los precios. Algo de las cuestiones macroeconómicas también tienen que ver, pero de 14,000 contratos que tenían netos comprados, están en un estimado al 1 de octubre con 82,000 contratos. Y eso, claro que es lo que da y movimiento a los precios y los fortalece. Aquí podemos ver los reportes de la Comisión de Futuros para ambos commodities, y lo que hemos visto, cómo han estado, por ejemplo, el promedio de los últimos 3 años al 24 de septiembre era positivo, tenían 61,000 contratos en lo que es frijol soya, ¿sí? Y al corte del 24 de septiembre los fondos estaban totalmente a la inversa, ¿no? Negativos, 74,978. En la parte de lo que son, para lo que es la harina de soya, podemos observar que el promedio están en 47,600 y hoy en día, bueno, al 24 de septiembre con 58,000 contratos, ¿no? Estos son cortes que hace la Comisión de Futuros todos los viernes y los reporta y salen sus reportes y son, los pueden conseguir en la parte de internet o con el servicio de nosotros. Las bases, como les decía, ya me cambia la porque son las bases. La parte de lo que son las bases para los puertos, podemos ver bases en la parte de Paranaguá de Santos sobre 166,70.
para lo que es Paranaguá o Brasil. Para el Golfo no podemos, apreciamos que no hay ahorita sobre todo ni ofertas, ya empieza a haber para la parte de noviembre en 115 contra 175, siendo para este mes más atractivo lo que son la soya de los Estados Unidos para la parte de Golfo, ¿no? En la parte de lo que es harina de soya podemos observar, Argentina es el que tiene hoy propuestas de $17 y $11, o sea, está entre 17 y 11 el BID y el ASC, ¿sí? No Estados Unidos y Santos y Brasil, sin presencia de ofertas en estos, pero ya, sin embargo, conforme nos vamos metiendo a lo que es la producción y cada vez Estados Unidos empiece con lo que es la molienda, tiene bases de 48 para lo que es el mes de diciembre, contra 18 de Argentina y 16 de Brasil, ¿no? La competencia interesante por la parte de los dos grandes competidores que son Sudamérica, ¿no? Con niveles interesantes de lo que son bases. Con esto termina mi presentación, de alguna manera sintetizada y rápida, solamente para dar una idea sobre cómo se está comportando el mercado. Interesante la volatilidad que puede seguir con los días que vemos y sobre todo acercándonos al próximo reporte del 11 de octubre. Estoy a sus órdenes para cualquier duda. Raúl, Fernando, muchísimas gracias por darnos este panorama bastante interesante sobre el maíz y sobre la soya. Si me permiten, tengo una primera pregunta que me llegó privadamente. Nos preguntan que con base en estos escenarios, realmente si están visualizando incrementos en los precios de la soya y del maíz para lo que sería 2025. Adelante, Fer. Correcto. Gracias, Raúl. Correcto. Creemos que hay más aspectos fundamentales alcistas que bajistas. Digo, todo está inmerso en el precio, ¿verdad? Pero sí hay más aspectos fundamentales alcistas para la nueva cosecha, aunque viene una muy buena producción. A nivel mundial hay una reducción en las producciones de maíz y riesgo en las producciones que se lleguen a materializar las nuevas cosechas, la cual esto va a imprimirse en un incremento en los precios de corto y mediano plazo. Perfecto, muchas gracias, soya, Fernando. yo creo que en la parte sobre todo de la harina de soya, mis reservas estarían sobre lo de la Unión Europea, ¿no? ¿Qué tanto puede retrasar más este acuerdo? Porque tendría que empezar en enero del 2025 y eso puede generar un problema porque hay que ver lo de trazabilidad, que no venga de tierras que como lo platicamos en las láminas anteriores, esa trazabilidad y esos acuerdos que está sacando cada vez la Unión Europea para que llegue, pues puede decirse, productos o insumos más limpios, ¿no? Que no contaminen, sobre todo esto, pudiera generar un problema para lo que es la harina de soya, yo lo creo, para el siguiente año, ¿no? Entonces, sobre todo en la parte de precios, pudiera dar debilidad en la parte de lo que son los precios, ¿sí? Esa sería la excepción para lo que es la harina de soya, desde mi punto de vista, ¿no? Muchas gracias, Raúl. Rodrigo Yesca nos pregunta, ¿qué información tienen de los ferrocarriles en México para la importación de granos y pastas y de fletes marítimos al Golfo, Ok. Mira, principalmente en el sureste del país? ¿principalmente para dónde? Para el sureste. Sureste del país, caso de Ok. marítimos. Bueno, a ver, en la parte de los marítimos, la huelga esta que inició con los estibadores en los puertos del este de los Estados Unidos, para la parte a granel no representa un problema en sí, ¿sí? Representa más que nada para lo que utilizan más, sobre todo como contenedores o volúmenes más pequeños. Por ejemplo, sí pudiera estar afectando, a diferencia del maíz, algo en la parte de lo que es soya, no para los futuros, no para los precios a futuro, la parte de lo que son bases, a lo mejor pudiera estar dando fortaleza a las bases en los puertos, en la parte de exportación, ¿no?
Recordemos que la combinación de bases es oferta y demanda, ¿no? Pero también tenemos que ver cómo impacta la nueva cosecha en los puntos de origen de lo que es maíz y soya, ¿no? Para saber cómo llegan o cómo pueden estar afectando también al final del tiempo en los puertos de exportación. Sí genera volatilidad en lo que son las bases. Pudiera darle un fortalecimiento a corto plazo, ¿sí? Sin embargo, creo que vienen los tiempos políticos en los Estados Unidos, cambio de gobierno, y no creo que quiera cargar ese pecado la administración de Biden, ¿no? Creo que pudiera tener o agilizar para que lleguen a un acuerdo el sindicato con sus contrapartes y darle una solución más rápida, ¿no? Eso sería mi opinión en cuanto a lo que son los fletes marítimos. Pero sí, sin duda debería de dar un fortalecimiento a las bases y bueno, eso nos genera un problema si nosotros importamos la parte en soya pudiera ser, no tanto en maíz, yo no lo creo que lo afecte tanto en maíz. Para la parte de los ferrocarriles, eh, fíjense que estuvimos viendo y analizando en estos días, sobre todo cotizaciones para lo que es tren carrusel, embarques en tren carrusel, y la sorpresa es que no aparecen cotizaciones para tren carrusel, solamente para unitarios. Y cuando hablamos de unitarios, pues son menos carros y eso representa un aumento en la parte de bases o una diferencia en bases de alrededor de 15 a 17 dólares por tonelada. Y eso pues genera un soporte en lo que son las bases, sobre todo en la parte de lo que es el arrastre o el transporte, ¿no? Por tren. Eso es lo que ha mantenido, yo creo que puede mantener algo de fortaleza ya en el interior para las bases, para lo que es México. Eh, vimos que el problema es, o sobre todo originado por el congestionamiento que había en las fronteras de estos trenes. Y bueno, eso sí, seguiría estando jugando en contra de nosotros, sobre todo si no se solucionan esos problemas entre los ferrocarriles de Estados Unidos y los ferrocarriles de México, ¿no? Y que alentando también a un fortalecimiento en las bases, pero hay que seguir también el nivel de cotización de bases en punto de origen de los Estados Unidos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si se acercan dos grandes cosechas, recordemos que las bases también son oferta y demanda, ¿no? Entonces, ¿qué tanto puede afectar la oferta y demanda en la parte de origen, ¿sí? Pero qué tanto puede repercutir, sobre todo en la base que nos llega a nosotros, el conflicto que puede haber para lo que es el transporte. En cuanto a lo que es el río Mississippi, ya recuperando sus niveles, para que las barcazas no tengan problemas en lo que son embarques y sobre todo en pesos, ¿no? Eso ayuda mucho, ¿sí? Hoy el foco de atención estaría más que nada en la parte de la huelga y bueno, de una pronta solución sobre eso, ¿no? Muchas gracias, Raúl. Aprovechando, Rodrigo Trejo te pregunta, dada la política de incentivos al biodiesel en Estados Unidos, el precio de la soya ha aumentado con el brasileño. Hay argumentos para pensar que México va a subir sus importaciones de Brasil comparado, perdón, con Estados Unidos. A ver, ¿Y cómo cree que el aumento de las importaciones de soya, crushers? ahí me perdí lo último. No sé si tú escuchaste, Fer. Discúlpame, perdóname, tuve un pequeño problema con el internet. Las preguntas son las siguientes. ¿Hay argumento para pensar que México va a subir sus importaciones de Brasil comparado con las de Estados Unidos? Pregunta uno. Ujú. Pregunta uno, bueno, hablando de la parte de frijol soya, ¿es sobre eso o sobre maíz? Sí, por eso, frijol Sí, soya. sobre Soya. frijol soya. Ok, a ver, eh, las plantas procesadoras en México, ¿sí? O quien importa la soya, va a buscar donde sea más económico, ¿no? ¿Sí? Entonces, si el traer de Brasil
pese a los problemas en el canal de Panamá que se han venido solucionando, da una base más atractiva, puesta, por ejemplo, en cualquiera de los puertos de nosotros, es más atractiva que la base de soya de los Estados Unidos, claro que va a ir por ella, ¿no? O sea, digo, el objetivo siempre es comprar lo más barato que se pueda, ¿no? Y creo que valorará todo el problema que puede ser, inclusive si me la traigo por barco o me la traigo por ferrocarril, depende de lo que esté sucediendo, pero sí, 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 digo, va a alentar mucho lo que es la importación de otras partes, sí, definitivamente sí, hay nada más haciendo la parte de lo que son los números, ¿no? Sí, porque eso dejaría un mejor margen, ¿no? A quien le importa, ¿no? Para distribuir. Muchas gracias, Raúl. La siguiente pregunta es, ¿cómo cree que el aumento de las importaciones de harina de soya de Estados Unidos afecta a los crushers mexicanos de soya? Las importaciones de harina de soya. mm, a ver, bueno, primero tendríamos que superar todo lo que son lo de logística, ¿no? Para saber si pudiera ser más atractiva. Yo digo, todo esto está en base a mejores precios, ¿no? Si los precios fuera de México para lo que es la molienda son mucho más atractivos para traernos ese producto, pues va a tener que ir por él, ¿no? Y disminuir el proceso de molienda en México, ¿no? Entonces, todo está en base a lo que son mejores precios, ¿no? Y si las bases no se fortalecen tanto y esto da una oportunidad de traerse ya mejor el insumo, sobre todo ya procesado de otra parte, lo va a hacer y disminuiría el crushing en la parte de lo que es México, ¿no? Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Raúl. Pues no sé si existe alguna otra pregunta que tengamos por ahí pendiente. Perfecto. Pues Fernando, Raúl, no me queda más que agradecerles la oportunidad de conocer un poquito sobre cómo se mueve el mercado, particularmente de maíz y de la harina perdón, y de la soya a nivel mundial, y la que tiene, como te decía en el inicio, para la alimentación de los diferentes especies animales que manejamos el país, en el caso de nosotros, particularmente los estados lecheros. Pues nuevamente agradecer a todos su participación y recordarles que estaremos enviándoles a sus correos electrónicos la información con las presentaciones que el día de hoy tuvimos, así como también recordarles que en nuestro canal de YouTube estará disponible la grabación para quien quiera volver a repetirlo. Muchísimas gracias y a todos por su participación. Nuevamente reiterarles el agradecimiento a usted, Nex, perdón, por acompañarnos el día de hoy. Gracias. Gracias, hasta Muchas luego. gracias. Bonita tarde, hasta luego. Bye. Igualmente, Gracias, gracias. hasta luego.